la gente de YouTube va a hacer preguntas, así es que vamos a ir intercalando entre Meet y YouTube. Eso. 21:15, chicos. Sí, pues, 21:15. ¿Qué dice? No lo alcancé a leer el Anaro. Sí, podían leer las preguntas ustedes. Ah, perfecto. La pregunta que dice es, ¿qué error de la UP no debemos cometer para alcanzar el estado de bienestar? Ya, ahí la vamos a dejar entonces Anotadita. anotadita. Sí. Exacto. La primera. JP 21:15, así es que ya partimos. ¿Sí? Ya. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos con Marco Kremerman, una de las charlas más esperadas y más interesantes, más contingentes. Buenas noches a todos los que un día más están junto a nosotros. Saludar a todos los que están en Santiago y también fuera de Santiago. Y presentar a Marcos Kremerman, licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica. Y ahora vamos a comenzar. ¿Qué prefieres, Marco? ¿Preguntas o vamos a hablar un ratito de tu tema, que es desde las AFP hacia un sistema de seguro social? Si sirve de apoyo, yo tengo una presentación que puede servir Eso, de referencia y a partir Mucho. de esa presentación podemos... Súper, ¿Sí? súper. Muchas gracias. Sí. Voy a poner pantalla completa. ¿Has ocupado antes Meet, Marco? Sí. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya. Ah, dice, me parece que no puedo compartir pantalla. Cris, tú ahí tienes más Sí, experiencia. dame un segundo. Es donde dice presentar ahora, pero tú debes pinchar una ventana. Sí. Cuando pinchas, sí, y aún así no te deja. Sí, porque en general lo ocupamos en las reuniones de la fundación, pero ahora no me dejó. Voy a intentar de nuevo, a ver si pasó. Ahora sí. Ah, perfecto. Bien. Genial. ¿Lo pongo en pantalla completa o se ve bien así? Como tú quieras. Como tú prefieras, Marco. Ustedes me dicen. ¿Pantalla completa, dice Marco? Sí. Ya. Pantalla completa mejor para que se vea mejor la imagen. Sí. Ahí está pantalla completa. Perfecto, gracias. Ahí está, perfecto. ¿Comienzo? ¿Sí? Sí, Marco. Ya. Adelante. Bueno, perfecto. Primero, buenas noches a todas las personas que nos están acompañando. Este es un tema, como ustedes decían en la introducción, que es muy contingente. Sin duda va a ser un tema de debate por mucho tiempo y que incluso excede el tema que nos convoca, ¿no? En general, cuando uno habla de la AFP o habla de seguridad social, está hablando de pensiones. Sin embargo, este tema ha sido tan resistido y tan debatido porque justamente el sistema actual va mucho más allá de una discusión que tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con el modelo
de acumulación que ha existido en Chile en las últimas décadas completo, sobre todo por donde están invertidas las platas de las AFP. Así que es un tema que aborda muchas aristas. Primero, siempre es importante recordar parte de nuestra historia, ¿no? Esta es una historia, el sistema AFP, que parte con falsas promesas. Es un debate antidemocrático que se da en dictadura. La discusión que se dio fue la que aquí parece, que es la del ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, José Piñera, con la Junta Militar. Ese fue el debate que existió para hacer una reforma estructural al sistema que tenía anteriormente Chile, que era de cajas previsionales, donde no era un sistema de seguridad social terminado. No era completamente solidario porque no todos los trabajadores y trabajadoras estaban juntos en un sistema único, como existe en gran parte del mundo actualmente, sino que estaban separados en cajas, y la caja que tenía mayor capacidad de presionar al Estado, los oficios de mayor salario, por ejemplo, los mineros, los bancarios, podían obtener distintos requisitos para jubilar, distintos niveles de jubilación. Por tanto, era un sistema incompleto, pero que estaba bien inspirado en los principios de seguridad social. Todo lo que se dice que estaba quebrado, eso es totalmente falso. La evidencia empírica, los libros que documentan el funcionamiento de las cajas, como el de José Pablo Arellano en 1985, demuestra que las cajas tenían superávit, tenían excedente. Por tanto, todo lo que se dice para tratar de desprestigiar la seguridad social no es correcto, no se basa en evidencia empírica que se ajuste a la realidad. ¿Y por qué es una historia de falsas promesas? Que pasa con el 38A de 1980, algunos meses antes que se cree el decreto ley 3500, que es el marco normativo que da nacimiento a las cuentas individuales administradas por AFP, y que pasa a ser un decreto ley el 4 de noviembre de 1980. En esa discusión, por ejemplo, hay muchas cosas interesantes. Hemos puesto a disposición todas las declaraciones. Pero fíjense que acá está la promesa. Acá está la promesa que hace José Piñera expresamente. Y él dice, ahí está en un recuadro rojo, en síntesis, si se dan los supuestos de que el individuo trabaja durante 40 años, con este sistema la persona que recibe el ingreso mínimo jubila con una pensión ascendente al 80% de su último sueldo. Eso es el concepto de tasa de reemplazo. ¿Qué porcentaje de lo que yo ganaba voy a sacar como pensión? Y él prometía, si es que hubiese continuidad laboral, sin lagunas, 80% del último sueldo. Y eso bajo un supuesto de que la rentabilidad que consiguieran las AFP fuese un 5% real sobre inflación. Pero en la práctica ha sido 8%. O sea, ha sido aún mayor la rentabilidad, y las tasas de reemplazo, como vamos a ver más adelante, están absolutamente lejanas de esa promesa. ¿Qué se creó? Se creó un sistema inédito a nivel mundial. Chile es el primer país en el mundo que crea un sistema de capitalización individual, de cuentas individuales, en su pilar contributivo de quienes cotizan, eliminando cualquier vestigio de seguridad social. Elimina todo componente solidario en su pilar contributivo. Es una verdadera revolución, donde el sistema se va a inspirar en lógicas individuales y que dependen del rendimiento de los mercados bursátiles. Se profundizan las desigualdades sociales que se dan en el mundo del trabajo a través de este sistema, y se pasa de algo inédito, algo que rompe la tradición y la historia del sistema de seguridad social en todo el mundo, que es pasar de un sistema de beneficios definidos. Beneficio definido se refiere a una garantía definida. Por ejemplo, si es que ustedes cotizan 30 años, 35 años, tienen derecho a un 70% del salario que ganaban cuando trabajaban activamente. Esos son los beneficios definidos. Así se llaman los sistemas de reparto, los sistemas colectivos. Se pasa a un sistema de contribución definida, donde lo único cierto es cuánto uno cotiza mensualmente. Por tanto, pasamos a un sistema de incertidumbre individual, desde la seguridad, y por eso el beneficio definido, seguridad social, porque las contingencias que existen en la vida de una persona desde que nace hasta que muere se resuelven de manera colectiva. Por eso vivimos en un mismo país y nos damos normas comunes. Pasamos de ese sistema a un sistema de incertidumbre, porque nadie sabe qué pensión va a sacar al momento de jubilarse, e individual.
porque las pensiones se construyen a partir de lo que cada uno ahorra en una cuenta individual. ¿Y cuál es el sistema que tenemos actualmente? Que tiene componentes que algunos son más conocidos que otros. En el corazón, en el centro, están las AFP, donde los trabajadores aportan el 10% cada mes, pagando adicionalmente una comisión de 1,2% promedio, dependiendo de cada AFP, para que administren esos fondos. Por tanto, si uno fuese riguroso, la rentabilidad de las AFP se tendría que calcular sobre 11,2%. Sobre 11,2% podríamos ver cuál es el retorno que nos entrega. Después vamos a retomar ese tema. Hoy día las AFP, a fines de julio, que es el último dato disponible, administraban 217.000 millones de dólares. Con el retiro de los fondos probablemente vamos a terminar en 200.000 millones de dólares. Y 200.000 millones de dólares equivale a más del 82% del Producto Interno Bruto de Chile. Es un poder acumulado en el tiempo gigantesco. Este sistema administra el 56% de los fondos están invertidos en Chile, un 44% en el extranjero, y en Chile cerca de 60.000 millones de dólares están invertidos en 10 grandes empresas, comprando acciones, invirtiendo en acciones o en bonos, que son instrumentos de deuda, y en 10 bancos, a través de depósitos a plazo o bonos bancarios, que son instrumentos de deuda que emiten los bancos. Aquí se benefician principalmente grandes grupos económicos que operan en Chile, tanto nacionales como internacionales. Adicionalmente, existen los sistemas antiguos de reparto, el sistema de cajas de reparto antiguo, que todavía paga 600.000 pensiones, pero hay solo 30.000 personas afiliadas. Por tanto, el Estado tiene que ir financiando históricamente ese déficit. O sea, fue un enorme costo para el Estado pasarnos a un sistema de cuentas individuales porque tuvo que hacerse cargo de esa transición. En algún momento nos llegó a costar 4% del PIB. Y está el sistema de reparto absolutamente subsidiado por el Estado. El Estado coloca el 95% de los fondos que necesitan las Fuerzas Armadas y de Orden en las cajas Capreden y DIPREC. Una persona que cumple 30 años de servicio puede recibir el 100% de su último salario como tasa de reemplazo en ese sistema. Y las pensiones son infinitamente superiores. Adicionalmente, existe el APB, que es el ahorro previsional voluntario, cuya particularidad es que tiene beneficios fiscales, en torno a 15.000 millones de pesos. ¿Quiénes pueden hacer APB? Los trabajadores y trabajadoras de mayores ingresos, que pueden hacer un ahorro adicional a lo obligatorio. Y como tenemos un sistema tributario regresivo significa que en términos proporcionales son los sectores medios y pobres los que más aportan como tasa efectiva, porque no tienen capacidad de ahorro y todos los ingresos que reciben lo gastan en bienes y servicios, todos grabados con IVA de 19%. Y el IVA es la principal fuente de recaudación en Chile, un impuesto indirecto. Son los sectores medios y de menores recursos quienes terminan subsidiando a los sectores altos a través de la APB, con estos beneficios fiscales. Y finalmente, desde el año 2008 tenemos un pilar solidario, creado en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que tiene dos patas. La pensión básica solidaria, que es para quienes nunca cotizaron, ni siquiera un mes, lo cual no quiere decir que no trabajaron, sino que no cotizaron, que es muy distinto. Y que solamente beneficia al 60% más pobre y que tuvo un enorme reajuste en diciembre del 2019, obligado por el estallido social. Por eso se reajustó en un 50%. Pero de manera gradual. El 1 de enero del 2022 se va a completar ese reajuste para las personas que tienen entre 65 y 74 años. Y hoy día esa pensión básica solidaria está entre 169.000 para quienes tienen entre 80 años y más, hasta 141.000 para quienes tienen entre 65 y 74 años y también las pensiones básicas de invalidez solidaria. Este valor ni siquiera llega a la línea de la pobreza, lo vamos a ver a continuación. En segundo lugar está el aporte previsional solidario, que esa pata del pilar solidario aumenta las bajas pensiones que paga el sistema de AFP y compañías de seguro. Pero nuevamente solo para quienes pertenecen al 60% más pobre. Vale decir, si ustedes por alguna razón reciben una pensión de 80 lucas y viven en un hogar donde tienen algunos más ingresos y superan la línea de la pobreza, no tienen derecho al aporte previsional solidario. ¿Quiénes pueden optar al aporte previsional solidario? Quienes pertenecen al 60% más pobre y quienes reciben una pensión inferior a 417.000 pesos si tienen entre 65 y 74 años e inferior a 501.000 pesos si ya pasaron la barrera de los 80 años. Esto no quiere decir que las pensiones más bajas suban a este techo. Este techo es el límite para poder optar al subsidio.
Pero el subsidio opera de la siguiente manera. Si ustedes tienen una pensión de 100.000 pesos, aproximadamente suben 80 o 90.000 pesos. ¿Vale? Es decir, mientras más baja la pensión, mayor es el subsidio. Pero el subsidio máximo está en torno a 90.000 pesos. Si ustedes tienen una pensión de 200.000, van a subir a 250. Si tienen una pensión de 300, van a subir a 330. Se va achicando el subsidio, ¿no? Pero nadie llega al techo. Entonces, mientras más baja la pensión, subo más, pero en valores bastante... que a fines del 2006, para hacer frente al pilar solidario que comienza a operar desde el 2008, crea un fondo de reserva de pensiones, cuyo objetivo, como decía, es poder resolver contingencias futuras del pilar solidario, que existan crisis y muchas más personas computen el 60% más pobre y necesiten pensión básica solidaria. Sin embargo, en la práctica, todos los años se le inyecta entre 0,2 y 0,5% del Producto Interno Bruto de Chile. Y casi nunca se ha sacado algo de ese fondo, muy poquitas veces. Y ya acumula más de 11.000 millones de dólares, que equivale a casi los 12.000 millones de dólares que para esta pandemia se dispuso para 18 meses para ayudar a los hogares, a las empresas pequeñas, a la reactivación. Eso mismo lo tenemos 100% invertido en el extranjero y pagamos pensiones básicas solidarias miserables y tenemos más de 11.000 millones invertidos afuera. Este es el sistema chileno actual. Este sistema hizo agua, está en grave crisis y hoy día es más latente, porque hace 10 años teníamos 7.700.000 pensiones que pagaba este sistema y hoy día tenemos más de 1.400.000, se duplicaron en 10 años. Hoy día todos conocemos a alguien, familiar directo, vecino, vecina, amigo, amiga, etcétera, que está recibiendo una pensión miserable del sistema. Es un problema material que incluso excede las posiciones ideológicas legítimas que cada uno puede tener sobre un sistema de pensiones en un país. Porque que prácticamente la mayoría de los adultos mayores estén experimentando una pensión miserable, da cuenta que es un problema nacional. Y los resultados son concluyentes y desastrosos. A junio del 2020, la mitad del millón de pensiones de vejez, porque el 1.400.000 están las de vejez, invalidez y sobrevivencia. Las pensiones de vejez son 1 millón, y la mitad son menores a 202.000 pesos. Con el aporte previsional solidario del Estado. Si no existiera el aporte previsional solidario del Estado, la mitad sería menor a 150.000 pesos. Es un problema de que las personas cotizan muy poco y que los salarios son muy bajos. Efectivamente, en Chile los salarios son muy bajos y las personas tienen hartas lagunas previsionales, no porque quieran, sino porque tenemos mucha informalidad, muchas discontinuidades laborales. Sin embargo, incluso echándole harta benzina al sistema, cotizando hasta 35 años, la mitad de esas personas que cotizan hasta 35 años están recibiendo una pensión inferior a 312.000 pesos, que es más bajo que el salario mínimo, que están 320.500 pesos y se le quiere reajustar ahora 1.500 pesos, propone el gobierno. Esto incluye el aporte previsional solidario, nuevamente, si no serían menores a 300.000 pesos. Esta crisis se ha ido agravando año a año, y esto es muy importante porque uno dice, basta de diagnóstico, pero hay muchas personas que dicen que esto es un problema de echarle benzina, de que la culpa es de las personas, y teniendo un diagnóstico adecuado, permite liberarnos de ese tipo de culpas. Aquí la culpa no es de las personas, aquí la culpa es de un sistema que fue creado que es imposible que funcione. Fíjense lo que sucede con los nuevos pensionados, las personas que se pensionaron recién el año pasado. Se pensionaron 127.305 personas en el 2019 y la mitad, con su ahorro y con la rentabilidad que consiguen las AFP, sacó una pensión inferior a 49.000 pesos. No es un error, esos son datos públicos de la Superintendencia de Pensiones. La mitad, menos de 49.000 pesos, y logran subir un poco más con el aporte previsional solidario, aquellos que logran demostrar que pertenecen al 60% más pobre. ¿Qué pasó con los que le echaron harta benzina, cotizando hasta 35 años? La mitad sacando menos de 234.000 pesos. Menos de 3/4 del salario mínimo. Es una crisis profunda. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Se va a agravar más aún esto si es que no hay cambios de fondo. Actualmente, las personas que están a punto de jubilar, hombres entre 61 y 65 años y mujeres entre 56 y 60 años, el 75% de los hombres tiene menos de 50 millones de esa edad y el 90% de las mujeres tiene menos de 50 millones a esa edad. 50 millones. Inmediatamente retomamos para cuánto alcanza con 50 millones.
La particularidad del sistema chileno, que en vez de tener beneficios definidos, y una persona sepa con exactitud, si cotiza tantos años voy a sacar tal nivel de pensión, en Chile las pensiones se calculan de acuerdo a la siguiente fórmula, que es algo que no necesariamente es conocido. Esto siempre ha sido así. La pensión mensual a la cual puede optar una persona una vez que se jubile va a ser igual al saldo que yo acumulé en mi cuenta individual, 10 millones, 30 millones, 50 millones, dividido por algo que se llama CNU por 12 para que se mensualice. La gran pregunta, porque todos entendemos la pensión mensual, es lo que yo recibo mes a mes cuando me jubile, el saldo también se entiende, es lo que logré acumular al momento de jubilarme en mi cuenta individual, pero ¿qué es CNU? CNU significa capital necesario unitario, que es una fórmula que se establece para calcular las pensiones y depende de varios parámetros, de varias variables. Una de ellas son las características individuales de las personas, si es hombre o mujer, porque hay tablas de mortalidad calculadas según género, según sexo. Ojo con esto, se circulan muchas cosas en las redes, algunas son correctas y otras no. Las tablas de mortalidad están calculadas hasta los 110 años de vida. Esto no quiere decir que se calcula que todas las personas van a morir a los 110, sino que se asigna una probabilidad de muerte en distintos años, hasta los 110, porque han existido personas que han muerto a los 110. Por tanto, la probabilidad de muerte a los 110 es bajísima, es como 0,0001%. Pero se debe calcular que el saldo alcance hasta ese periodo, ¿no? Por ejemplo, dejando un monto de, aunque sean 4 lucas de pensión, pero que alcance para algo en ese momento. La edad la mortalidad promedio, en el momento que las personas jubilan, para las mujeres hoy día es 90 años y para los hombres cerca de 86 años. Por tanto, son tablas de mortalidad o tablas de probabilidad que se calculan en la mortalidad y se asignan distintas probabilidades de muerte con mayor énfasis en el valor promedio de fallecimiento. Sin duda, las personas de niveles socioeconómicos más altos fallecen más tarde que las personas de niveles socioeconómicos de menores ingresos. Por tanto, son discriminatorias las tablas de mortalidad. Adicionalmente, el CNU depende de la composición del hogar. Si una persona tiene cónyuge o no. Si yo tengo cónyuge, tiene que quedar un colchoncito para constituir pensiones de sobrevivencia. Por tanto, también se le castiga, entre comillas, la pensión a la persona que tiene cónyuge o que al momento de morir pudiese tener hijos o hijas menores a 24 años si es que están estudiando. También depende de la modalidad de pensión que yo elija, si es retiro programado cuando dejo la plata en la AFP o es renta vitalicia, cuando contrato una pensión hasta que yo muera con una compañía de seguro. Y finalmente, depende de los mercados bursátiles, de la rentabilidad pasada. Se va calculando al momento de jubilarme qué pasó con el promedio de los fondos C, D y E en los últimos 10 años. Eso explica un 20% de la tasa de interés futura y de la tasa de interés proyectada para el futuro, que van haciendo consultoras que se les licita para que hagan esa pega y que me entregan trimestralmente un resultado para los retiros programados. Entonces, todo eso lo meto en una fórmula, son variables que no pueden manejarse por las personas, y eso se mete en la fórmula como CNU, y eso determina la pensión. Entonces, para que vean que esto es pura incertidumbre, son cosas no controlables. Y si eso lo metemos con los datos de hoy día, lo que tenemos es que con 50 millones se puede construir en promedio, un poco menos para las mujeres, un poco más para los hombres, una pensión de 200.000 pesos. Ya habíamos dicho que el 75% de los hombres a punto de jubilar y el 90% de las mujeres a punto de jubilar no tienen 50 millones, tienen menos de 50 millones. Por tanto, van a construir menos de 200.000 pesos como pensión autofinanciada. Esto es una masacre previsional. De hecho, cuando uno dice, yo tengo mucha plata, o voy a tener mucha plata en la AFP, tengo 100 millones, porque 100 millones es mucha plata. Pero con 100 millones, según los parámetros actuales, esto incluso puede caer en algunos años más, alcanzan para construir una pensión de solo 400.000 pesos para Chile, y es un país carísimo. Por tanto, esto no tiene solución. No tiene solución bajo la lógica de las cuentas individuales. Algunos podrían decir, bueno, pero vimos las pensiones en términos absolutos. Las pensiones son bajas, 200 lucas, 100 lucas, porque los sueldos son bajos. En efectivo, que los sueldos son bajos. Pero para complementar ese concepto, uno puede observar la insuficiencia de las pensiones a través del concepto de tasa de reemplazo. Vale decir, la pensión que voy a sacar en relación al salario que yo ganaba.
Y de los jubilados de la última década, la mitad está sacando menos del 20% de su último salario. Eso es una catástrofe. Incluso personas que tienen salarios altos, que esto uno habla con los mineros, dicen, yo tengo una pensión alta de 600 lucas, ¿cuánto ganaba usted? ¿Cuánto terminó ganando? 2 millones. Está sacando un 30% de ese reemplazo. ¿Por qué? Está recibiendo eso si cotizó más de 30 años, 35 años. Esta tasa de reemplazo recién sube a un 40%, mediana, con los aportes del Estado, pero la mitad, a pesar de los aportes del Estado, estarían por debajo de un 40% de su salario. La promesa, como decíamos, era hasta un 80%. Por tanto, ante tal panorama y crisis profunda, cualquier reforma del sistema de pensiones chileno que se lleve a cabo en los próximos años, y ojalá urgentemente, debe entregar una ruta de corto, mediano y largo plazo al país para resolver esta crisis previsional y que establezca estándares mínimos, garantías. Ningún pensionado actual y futuro debe situarse por debajo de un umbral mínimo. Nadie debería sacar menos de un porcentaje de la pensión que vamos a ver a continuación. Todos los jubilados en un país deben poder satisfacer sus necesidades básicas con la pensión que reciban. Si no cotizaron nada, sin duda su pensión va a ser más baja, pero quien no cotizó debe recibir una pensión ciudadana universal. Cuando uno analiza los principales ejes del proyecto de ley que hoy día se está discutiendo en el Congreso, que fue ingresado a fines del 2018 por el gobierno de Sebastián Piñera y que lo tuvo que cambiar por obligación, uno lamentablemente llega a la conclusión de que este desafío, este objetivo, no se puede cumplir, ¿no? No nos saca de la crisis previsional, no hay ruta de corto, mediano y largo plazo para superar esta crisis previsional. Por eso es que es tan importante otro proyecto de ley que 5 senadores y senadoras hace un par de meses ingresaron para derogar el decreto ley 3500, una reforma constitucional. El decreto ley 3500, como comentamos, es el marco normativo que crea el sistema de AFP y las cuentas individuales. Derogar el decreto ley 3500 no significa que inmediatamente se nacionalice el sistema, se estatice el sistema, significa que existe la posibilidad de construir un nuevo sistema de pensiones de manera democrática. Y en esa discusión pueden conservarse algunos pilares actuales o no, pero eso permite tener una discusión que no hemos tenido en 40 años. El presidente, para evitar que se aprobara el retiro del 10% de los fondos de pensiones, que fue una medida límite, porque los hogares no recibieron ayudas del Estado, no recibieron transferencias directas, hogares altamente endeudados, el 14 de julio, además de entregar un plan para ayudar, entre comillas, a lo que ellos llaman clase media, con una batería de políticas que en un 80% era más endeudamiento, prometió hacer cirugía mayor al sistema de pensión, a través de un proceso de diálogo, de acuerdo, de discusión con las coaliciones políticas que existen en Chile, y transformar el sistema de pensiones en un sistema mixto, incorporar un pilar de solidaridad. Eso lo prometió el gobierno el 14 de julio para evitar de que se aprobara el 10%. No lo pudo evitar, que esto era una ley imparable, porque no quedó otra que los trabajadores se ayudaran a sí mismos, porque no recibieron ayuda. Pero después que pasó esto, se ha ido desdibujando esta idea de la cirugía mayor. Y allí entramos ahora a terreno, que tiene que ver con cómo diseñamos y cómo pasamos desde las AFP, que es el título de esta conversación propuesta, a un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social no tiene nada que ver con el sistema que existe en Chile. Un sistema de seguridad social para pensiones, como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo aconseja, tiene pisos. Es un edificio que se construye y se construye históricamente y tiene pisos para ir asegurando la sustentabilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones que entrega. Está pensado en las personas, no en cuidar un negocio de pensiones como existe actualmente. El primer piso, que es el componente cero, base, es una pensión universal. Es un piso que no depende de cuánto cotiza una persona, es no contributivo, así se llaman, y cuyo objetivo es la suficiencia. Que cualquier persona que jubile en un país pueda tener los ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas. Nosotros consideramos, y esto es un agregado nuestro, que en Chile al menos esa pensión debería ser equivalente al salario mínimo, que ya es un monto bajo y alejado del costo de vida mínimo nacional, pero sería un avance bastante importante con la realidad actual. En segundo lugar, el componente 1 o el segundo piso del edificio es la solidaridad intergeneracional, es lo que se llama el sistema de reparto, tan caricaturizado y lleno de mitos producidos intencionalmente por quienes
han ido montando este negocio con las pensiones y con las cotizaciones de los trabajadores. Esto es muy sencillo. Significa que está habilitada la posibilidad de que nosotros y nosotras podamos ayudar a nuestros familiares, madres, padres, abuelos y abuelas. Estamos trabajando, con nuestras cotizaciones se van financiando las pensiones de quienes jubilan. Ese es el ABC, es el punto 1 de las conquistas históricas del mundo del trabajo a nivel mundial. Y es por eso que es el 3-4% de los países del mundo que han eliminado este componente. Y uno de ellos es Chile. Este componente no funciona como se nos dice recurrentemente para tratar de decirnos que es inviable, está quebrado. No funciona como que toda la plata que ingresa se paga completamente en pagar pensiones, sino que tiene reglas de pagos, vale decir, no se paga 100% del sueldo, sino que se va pagando dependiendo de los años cotizados y se va dejando un colchoncito. Se llama fondo de excedentes, fondo de reserva técnica, fondo de sustentabilidad. Y ese colchoncito justamente sirve para enfrentar todos aquellos desafíos que enfrenta cualquier sistema de pensiones, sea de cuenta individual o de reparto, que es el envejecimiento poblacional. Por tanto, si yo voy dejando un excedente, cuando exista un cambio en la pirámide poblacional o demográfica, voy a poder mantener los beneficios que tengo establecido y garantizado sin tener que colocar condiciones totalmente distintas para las generaciones que comiencen a cotizar más adelante, ¿no? Imagínense que hoy día se cotice 15 y las generaciones futuras tengan que cotizar 30. Sería bastante injusto intergeneracionalmente. Para eso está la productividad, por eso los países se hacen cada vez más ricos. Esa productividad tiene que estar orientada en estos sistemas solidarios, que son tripartitos. Y después aparece el componente 2 o tercer piso del edificio, que son los regímenes complementarios. Y esta palabra es clave, complementario. Algo complementario no puede ser el corazón del sistema. Y estos regímenes, según la OIT, pueden ser obligatorios o voluntarios. Y este es el lugar para las cuentas individuales o para las FP. Primero, si es que democráticamente los países deciden de que existan obligatoriamente, son regímenes complementarios. Por ejemplo, Suecia, Uruguay, existen AFP, con otros nombres, pero existen AFP. Pero del 100% de lo que cotizan empleadores y trabajadores, solo un 20% se va a las cuentas individuales. La mayoría se va al reparto. Los sistemas mixtos, así son los verdaderos sistemas mixtos, hay reparto y cuentas individuales al mismo tiempo, en el pilar contributivo, son hegemónicamente de reparto. La mayoría de la cotización se va a la solidaridad intergeneracional. En Chile lo que tenemos es que lo que debería ser complementario es el corazón del sistema y es el único pilar en el componente contributivo y más encima es obligatorio. Adicionalmente puede existir un cuarto piso del edificio, el componente 3, que es el APB, el ahorro personal voluntario, que cualquier persona la puede hacer en cualquier momento, que es ahorrar más de lo que me obliga el Estado en un banco, debajo del colchón o en cualquier institución financiera, y en algunos casos esto tiene algún premio de parte del Estado para incentivar ese ahorro, un beneficio tributario. Eso es en general lo que uno entiende por un sistema de pensiones robusto. En este cuadro aparecen los distintos países del mundo que tienen sistemas de reparto. De hecho, íbamos a hacer un conversatorio esta semana que justamente tuvo un problema técnico, no lo pudimos hacer, donde íbamos a explicar en detalle el sistema de Estados Unidos. Porque uno dice Estados Unidos, ¿no? El país símbolo del capitalismo mundial, no debería tener reparto, ¿no? Que es lo que nos han dicho. Estados Unidos tiene reparto, todos los países prácticamente tienen reparto. Pueden tener también algún tipo de privatización, pero no han perdido su pilar de solidaridad intergeneracional. Estados Unidos crea este sistema y más encima tiene excedentes en estos fondos que ahí aparecen. El nombre de los fondos son fondos de seguridad social. En Estados Unidos se creó hace 80 años, en 1940, y acumula un excedente de 15% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, más de 2.800 billones de dólares norteamericanos. Japón, una sociedad completamente envejecida, creó un fondo hace casi 15 años atrás, justamente para hacer frente a estos cambios demográficos del futuro, y ese fondo acumula 25% del PIB de Japón de excedente. La sociedad envejecida tiene reparto, más encima tiene excedentes a partir de su sistema de reparto. Y así Corea del Sur, Suecia, Canadá, Francia, todos los países tienen, y Chile aparece con este fondo del Estado que se creó en el 2006. ¿No? Esto no tiene que ver con el pilar contributivo, sino que es un fondo de reserva total chiquitito. Y abajo aparecen países como Noruega. A diferencia de los países de arriba, Noruega también tiene un fondo, pero tiene un fondo soberano.
cuyos excedentes no provienen de los excedentes de las cotizaciones para la seguridad social, sino que son excedentes de las exportaciones de sus propios bienes comunes naturales, el petróleo. Con el petróleo se ha ido acumulando un excedente que ya representa casi 2,5 veces el PIB de Noruega, creado hace 30 años atrás, en 1990, justamente para poder pagar buenas pensiones no solo hoy, sino en el 2030, el 2060 y el 2080. Imagínense en Chile hiciéramos algo parecido si es que tuviéramos soberanía y control sobre nuestros bienes comunes naturales como el cobre, el litio y otros más. Por eso es muy importante que cuando nos hablen de la caricatura del reparto, le contestemos, los repartos tienen capitalización pero colectiva, tienen excedentes, no toda la plata que ingresa se paga en pensiones y tiene herramientas concretas para hacer frente a los cambios demográficos. En cambio, el sistema de cuentas individuales, ante un cambio demográfico, es la persona aislada y sola quien los enfrenta, teniendo que ver reducida su pensión, porque le alarga las tablas de mortalidad, o teniendo que trabajar hasta los 70 años, 75 años, o teniendo que endeudarse. Tanto el envejecimiento afecta a cualquier sistema de pensión. En un sistema colectivo se resuelve de una manera distinta, con este tipo de mecanismos. ¿Para dónde va el mundo? Y con esto vamos terminando junto con una propuesta que quiero mostrarles que nosotros hemos ayudado a construir de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras en AFP. El mundo no va hacia donde nos dice el Mercurio, la Tercera o los defensores de este sistema de cuentas individuales. En el mundo, después de Chile, algunos pocos países privatizaron parcial o totalmente su sistema de pensiones. 30 solamente. 30 de 200 países. Para que vean la magnitud. 15% de los países del mundo incorporaron algún tipo de privatización. No se han ido agregando más países necesariamente. Lo que ha pasado es que los países, de estos 30, 18, se han ido devolviendo a los sistemas de reparto o a los sistemas públicos. O sea, la tendencia es contraria a lo que nos dice. Y este documento de la OIT, que generó mucho ruido, que la OIT es tripartito, ¿no? Empleadores, gobiernos y trabajadores, publicado a fines del 2018 y en español a comienzos del 2019, muestra estos procesos de reversión de las privatizaciones de estos 18 países de los 30 que privatizaron total o parcialmente. Acá están los 18 países. 9 se devolvieron inmediatamente a un sistema de reparto, eliminaron sus AFP rápidamente. No quedó como sistema mixto, sino quedó como sistema únicamente de reparto. Estos países fueron República Checa, Hungría, Bolivia, Ecuador, Argentina, Rusia, etc. Y otros 9 países han ido reduciendo el peso de las cuentas individuales de manera gradual, desde Bulgaria hasta Rumania. Por ejemplo, es importante ver el caso de Croacia. Siempre lo citamos porque Croacia tiene el mismo PIB per cápita que Chile, si lo ajustamos por paridad de compra, para que sean dólares comparables. En Croacia también, como en Chile, existía la AFP y también se cotizaba 10%, y lo que se hizo desde el 2011 es sacarle la mitad de eso que se administraban las AFP croatas y llevarla a un sistema público. Hoy día solo administran un 5%. Y hay una cotización de 20, 15 está en solidaridad o reparto y solo 5 en cuentas individuales. Es un sistema mixto, hegemónicamente de reparto. Es interesante el caso de Croacia. Ahora que estamos discutiendo el salario mínimo, tenemos el mismo PIB per cápita y el salario mínimo de Croacia es 73% más alto que el salario mínimo de Chile, en dólares comparables. Otra cosa curiosa es que los países, y acá están los europeos, por ejemplo, los países europeos que privatizaron su sistema de pensiones, fíjense las coaliciones de gobierno que lo hicieron, fueron tanto de izquierda como de derecha. Muchas coaliciones de izquierda que se autodenominaban como socialdemócratas, pero de la tercera vía, de Giddens y Tony Blair, terminaron privatizando algunos de esos países los sistemas de pensiones. ¿Quiénes desprivatizaron los sistemas de pensiones? Solamente gobiernos de derecha. Esto es curioso, pero no es tan curioso. Fíjense en las fechas son en general después del 2009. ¿Por qué? Porque el 2008, y también algo del 2009, fue la última gran crisis económica y financiera mundial, la subprime. Por tanto, ¿qué pasa con un sistema de AFP o cuentas individuales? Es muy incierto. Las personas ven que se están esfumando sus dineros, por mucho que se les dice después, tengan paciencia, en el mediano plazo la plata se recupera. Nadie sabe cuándo se van a recuperar las plata. Eso depende de la magnitud de la crisis. En segundo lugar, mucha movilización social, que siempre ha sido la forma de generar cambios.
jamás los gobiernos de turno han impulsado cambios por convicción, sino que siempre, en todos los países del mundo, sino por contención, por contener la movilización social para que no se transforme en revolución o pase a mayores. En tercer lugar, algo distintivo, es que muchos de estos gobiernos eran de extrema derecha, nacionalistas, y por tanto que los adultos mayores se murieran de hambre o recibieran pensiones miserables, que era lo que se proyectaba con este sistema de cuentas individuales, no se puede permitir por la patria, ¿no? Es un acto antipatriota. Por tanto, se conjugaron tres elementos y se comenzaron a desprivatizar los sistemas. Pero vamos a Chile, ¿no? En Chile, como les decía, a fines del 2018, el presidente Piñera ingresó un proyecto de ley que hacía crecer el negocio de las cuentas individuales en un 40%. Se pasaba la cotización de 10 a 14 y todas cuentas individuales. La única salvedad es que esos 4 puntos adicionales no lo podían administrar las AFP, pero sí sus primos hermanos, las compañías de seguro de vida, cuyos dueños son los mismos dueños de la AFP. Sin embargo, vino la revuelta, vino el estallido social en octubre de un año después, y el gobierno tuvo que hacer dos cosas: separar el proyecto de ley y hacer un cambio inmediato a las pensiones solidarias, con un aumento de un 50% gradual, inédito para Chile, que un guarismo aumente 50%. Y en vez de aumentar 4 puntos la cotización, llevarlo a un aumento de 6 puntos, y eso lo hizo en enero de este año. 6 puntos aportados por el empleador, donde 3 fueran a cuentas individuales, sigue insistiendo que el negocio de las cuentas individuales tiene que crecer, y 3 puntos a reparto. Y esto es donde más lejos ha llegado un gobierno en Chile en los últimos 40 años, porque el gobierno anterior de Michelle Bachelet ingresó un proyecto de ley a fin de su mandato, el 2017, pero solo con entre 1,5 puntos y 2 puntos a reparto. Piñera, por obligación, tuvo que apuntar a 3 por el momento. Incluso está dispuesto a llegar a 4 en las negociaciones que se están dando en estos momentos. Sin embargo, a pesar del aumento de las pensiones solidarias, acá están los reajustes. Hoy día las pensiones solidarias, dependiendo del tramo de edad, como les decía, están entre 141.000 pesos y 169.000 pesos. Pero la línea de la pobreza, que es un parámetro del más básico de todos, lo mínimo, para un hogar de una persona está en 170 lucas. O sea, incluso el tramo de mayor edad que tiene la pensión más alta le faltan 600 pesos para superar algo tan básico como la línea de la pobreza. Y ni hablar del salario mínimo, que debería ser el estándar más básico. Las pensiones están entre 180.000 y 150.000 pesos por debajo del salario mínimo. Y más encima es una pensión focalizada en el 60% más pobre y no es universal. Y lo que propone el gobierno es transformar el sistema actual, que está en el lado izquierdo, que es sistema de cuentas individuales más pilar solidario, en un nuevo sistema que mantiene el pilar solidario, que supuestamente garantiza una pensión total superior a la línea de la pobreza, pero acabamos de ver que eso no es así, no ha sido así, es una promesa incumplida, y aumenta, y le cambia el nombre, un nombre más bonito, en vez de cuentas individuales, programa de ahorro personal. Lo aumentan 3 puntos, de 10 a 13, donde esos 3 puntos adicionales van a ser administrados inicialmente por un consejo administrador de seguros sociales estatal, pero lo único estatal que tiene es el nombre, porque lo va a licitar a privados, como las compañías de seguro de vida. Y con el 3% restante se construye un programa de ahorro colectivo solidario, que no le quisieron poner reparto para hacer esa concesión, ¿no? Pero es lo mismo, de los cuales 2,8 puntos iría a una lógica colectiva solidaria y 0,2 puntos iría a un seguro de dependencia para los adultos mayores, por ejemplo, que están postrados, que requieren una ayuda permanente, pero el monto de ese aporte mensual es 80 lucas. ¿A quién se puede contratar por 80 lucas para que cuide permanentemente un adulto mayor, para que lo ayude a vestirse, alimentarse, hacer el aseo de la casa, entre otras cosas? Ese sería el sistema nuevo que aseguraría unas mejoras de pensiones de 57.000 pesos para los hombres que cumplan el requisito de tener más de 12 años de cotización y 77.000 pesos para las mujeres que cumplan el requisito de tener 8 o más años de cotización. Pero al mismo tiempo, como eso hace que aumentan las pensiones, les baja el aporte previsional del Estado y los montos bajan. Está lleno de letras chicas este proyecto de ley. ¿En qué se transformaría el sistema de pensiones chileno? Se transformaría en esta adefesio arquitectónico. Vale decir, un edificio que su pilar 0 está cortado, no es universal, está en el 60% más pobre, cortado aún, con un valor totalmente insuficiente, que ni siquiera llega a la línea de la pobreza. Por primera vez se crea el componente 1, pero un pequeño pilarcito de seguridad social, de 3%. Y el componente 2
sigue siendo el hegemónico y crece de 10 a 13, más la comisión que se le paga a la AFP, 14,2 en el tercer piso del edificio. Por eso es que tendríamos un mini sistema mixto y sería un nuevo experimento para la sociedad chilena, porque fuimos los primeros en experimentar un cambio total al sistema de pensiones, sustituyéndolo completamente por un sistema de cuentas individuales, y hoy día seremos también únicos en el mundo, porque los sistemas mixtos que existen son hegemónicamente de reparto. Vale decir, el componente 1 es mucho más largo que el componente 2, porque de esa manera se pueden pagar mejores pensiones. ¿Por qué seguir metiendo plata a las cuentas individuales es un fracaso? Y no solo un fracaso porque a mí no me gustan las cuentas individuales, sino porque matemáticamente es un fracaso y porque genera pensiones miserables. Fíjense que el gran activo que siempre destacan las AFP es que a ellos los crearon otros, lo cual es verdad, y que su mandato es hacer crecer la plata, lo cual también es verdad. Para eso se les creó y se les mandató. Y esto es una media verdad, ¿no? Porque si uno revisa la rentabilidad real significa sobre la inflación, como promedio anual, ¿no?, que ha tenido la historia del sistema, en la década de los 80, cuando fue creado el sistema, fue de 12% promedio por año, bastante buena. En los 90 bajó a 9,9%, la primera década del 2000, 5,7%, una caída brusquísima, y la última década acaba de cerrar en 4,8%. Y por cada punto menos de rentabilidad, la pensión baja en 20%. Entonces, imagínense lo que va a hacer esto a futuro. E incluso estamos siendo generosos, porque esto es lo que publica la Super de Pensiones. Pero en general, para poder calcular la rentabilidad de un proyecto, y en este caso es un proyecto para obtener pensiones a futuro, debo agregarle todo lo que estoy entregándole a la AFP. Mi ahorro personal, el 10%, y también la comisión que pago. Cuando uno agrega la comisión, suma este 11,2% promedio, en realidad los retornos están en torno al 5,5%, no el 8%, para que también tengamos ese punto como una crítica. ¿Qué pasa? El propio proyecto de ley del gobierno reconoce que por cada punto menos rentabilidad que una persona obtenga para su vida laboral, la pensión baja entre cerca de 20%, como ya aparece. Por tanto, si es que consideramos que las rentabilidades jamás van a volver a ser de 5, 6 o 7%, eso ya no va a ocurrir. La persona que cotice 13 en cuentas individuales y se jubila en 40 años más, va a sacar menos pensión de quien cotizó 10 y se jubiló hoy, porque la tasa de rentabilidad va a bajar 3 o 4 puntos, o sea, la pensión va a bajar por lo menos 60%, y yo le estoy agregando 30% más de ahorro. De hecho, si somos optimistas y nos seguimos viendo caídas libres de la tasa de rentabilidad y supongamos que esto se estabiliza en 4% en las próximas décadas, que son proyecciones de la Super de Pensiones, solo para mantener las actuales tasas de reemplazo, que son miserables, la tasa de cotización en cuentas individuales tendríamos que llevarla a un 18%, o sea, agregarle 8 puntos más la comisión, más lo que se paga como seguro, invalidez y sobrevivencia, lo cual daría una cotización global del 21%. O sea, más de lo mismo para quedar donde mismo. Esto es un fracaso y con benzina, 93 octanos, 95 octanos, a lo mismo, no salimos de esta crisis. La única manera es cambiar el sistema, porque la plata existe. Lo que pasa es que la plata tiene otros fines, que es invertirla en los mercados nacionales e internacionales. De hecho, actualmente solo el 3% de quienes jubilarían en los próximos años podrían recibir una jubilación mayor a 600.000 pesos. Tendría que haber un cambio gigantesco en el mundo laboral, mejorar las condiciones laborales enormemente, algo que nunca ha pasado en las 4 décadas, para que en algo comenzara a funcionar este sistema, y esto es una utopía. No puede ser que las personas se terminen adaptando a la AFP. Lo que uno esperaría es que un sistema de pensiones se cree a partir de la realidad sociolaboral y económica de un país. Es por eso que nosotros hemos ayudado a construir una alternativa, porque acá hay que estar preparadas, no solo para el cambio constitucional que se pudiese venir, porque es un cambio deseable, pero es largo. Piensen que el proceso puede llegar a durar 2 años y que se puede reconocer el derecho a la seguridad social de manera mucho más clara que la actual constitución, pero eso no cambia el sistema de pensiones. Después de eso viene la lucha por cambiar las políticas públicas. Por tanto, este proceso nos podría tomar 3 años para tener un sistema de pensiones, y por eso es muy importante esto, comenzar a impulsarlo ahora y tener una propuesta por si hay una situación política que va corriendo el cerco, como ha ido ocurriendo novedosamente en los últimos meses, desde octubre en adelante. Hay que tener un sistema preparado.
La coordinadora Noma FP, a la cual nosotros hemos ayudado técnicamente a construir la propuesta, que así debería ser, entre comillas, los técnicos o las personas que tenemos conocimiento de algunas disciplinas, tenemos que colocarnos al servicio de la decisión política que la sociedad defina. ¿Vale? Es decir, esto es una decisión política, el sistema de pensiones que cada país quiere tener. No puede ser de que esto nazca de la cabeza de un economista de turno que nos dice esto se puede hacer o no se puede hacer según su ideología. La propuesta de la coordinadora nace en 2016, se actualiza en 2019 y le aprovecho de comentar que en algunas semanas más se va a volver a relanzar aún mejor, con más avance, con más respaldo técnico para enfrentar el debate actual. La propuesta de la coordinadora se hace cargo de algo fundamental, la realidad laboral y de cotizaciones de los pensionados en Chile. Esta es la realidad de las pensiones de vejez actuales, que son casi 1.467.000 mujeres, 521.000 hombres. Fíjense que el 60% de las mujeres ha podido cotizar 20 años o menos. Y el 47,5% de los hombres ha podido cotizar 20 años o menos. Por tanto, construir un sistema de pensiones donde solo podrían tener algunas pensiones un poquito mejores, quienes tengan más de 30 o 35 años de pensiones, dejaría a la mayoría en una situación deplorable. Por eso es que tiene que ser un sistema que reconozca la realidad completa. Y el mandato político es el siguiente, tenemos que partir así. Bueno, construyamos un sistema que pague buenas pensiones y que establezca una forma de pagar las buenas pensiones y después veamos su viabilidad. ¿Cómo llegamos seriamente a financiar este sistema? No puede ser que partamos por el financiamiento y después veamos, bueno, esto nos alcanza para esto y este es el sistema que tenemos. Nunca podemos tener un horizonte claro. ¿Cómo se calcularían las pensiones en el nuevo sistema? Primero es muy importante ver cuántos años cotizó la persona, si es que está jubilada o espera cotizar si es que está cotizando actualmente, y cuál fue su remuneración imponible promedio durante los últimos 10 años de su vida o durante los últimos X años si es que cotizó menos de 10 años. Otro elemento importante, reconocer el trabajo no remunerado, trabajo que no pudo traducirse en cotizaciones, que sobre todo recae en las mujeres, y es por eso que a las mujeres, una vez que cumplan 5 años de cotización, se les va a agregar 2 más, independientemente de que tengan hijos o no, porque el trabajo de las mujeres no remunerado es mucho más allá del cuidado de los hijos. Y, por ejemplo, una mujer que cumplió 5 años de cotización y si llega a incorporar conceptualmente la discusión sobre la visibilización y valorización del trabajo no remunerado que el capital extrae históricamente para sus procesos de acumulación. ¿Cuál sería la forma de pago? Aquí aparecen los beneficios definidos que hay en gran parte de los países del mundo. Pongamos un ejemplo concreto, ¿no? Para que ustedes puedan saber cuál pensión sacarían o si lo quieren explicar a otra persona. Por ejemplo, en la columna del medio dice años cotizados. Entonces, por ejemplo, con 30 años cotizados yo tengo derecho a una tasa de reemplazo del 70% del promedio de mis 10 últimos años de salario. Entonces, supongamos que yo ganaba $1.000.000, mi pensión va a ser 700. Hoy día una persona que cotizó 30 años y terminó con un salario promedio de $1.000.000 los últimos 10 años, con suerte está sacando la mitad, 350. Pero al mismo tiempo, cada nivel de años cotizados, que esta es una tabla continua, también existe un valor para los 37 años, 27, 5, 4, 3, lo que pasa es que no entra en el PowerPoint, por eso hice un resumen de algunos niveles de años cotizados. Al mismo tiempo hay una garantía que está en el lado derecho. Con 30 años cotizados, una persona no puede sacar menos de 154% del salario mínimo. ¿Por qué? Porque este sistema parte de la construcción de que existe una pensión universal no contributiva, ciudadana, equivalente al salario mínimo. Vale decir, quien no pudo cotizar nada va a recibir al menos una pensión equivalente al salario mínimo financiado con impuestos generales. Por tanto, quien cotiza, aunque sea un mes, un año, tiene que tener un incentivo mayor, que pueda sacar una pensión un poco mayor a ese valor, para que efectivamente siempre sea deseable cotizar, que sea un mes más que nada. Siempre sea mejor cotizar más en este sistema, porque es premiado con una garantía mayor. Esos 154% que yo les decía aseguran una pensión mínima de 493.000 pesos y fracción bajo el actual salario mínimo. Entonces, supongamos que en vez de $1.000.000, esa persona que cotizó 30 años ganaba 500 lucas. El 70% son 350.000 pesos. Mucho mejor que lo que le daría el sistema actual. Pero 350.000 pesos está al borde del salario mínimo y esa persona cotizó 30 años. Por tanto, como la garantía es 493, su pensión final es la garantía.
porque su tasa de reemplazo está por debajo de la garantía, y su pensión casi es el 100% de su salario. Al mismo tiempo, hay una pensión máxima que cumple dos objetivos. Primero, tener una brecha entre el mínimo y el máximo mucho menor que la brecha que existe en el mundo del trabajo, donde a veces el salario de un gerente puede llegar a ser 80 veces o más que la persona que menos gana en una empresa. Aquí la brecha va a ser máximo de 7 veces. La pensión más baja en este cuadro contributivo va a ser 328.000, la que está en el extremo inferior derecho, y la pensión más alta es 2.294.000. ¿Cómo se calcula la pensión más alta? Se le aplica la tasa de reemplazo de cada año cotizado a 100 UF. Entonces, veamos un ejemplo concreto. Supongamos que alguien quiere bypassear el sistema colectivo solidario y dice, voy a cotizar solo 5 años por 10 millones. Con 5 años son 20% de ese reemplazo, que es bajo, pero si coticé 10 millones, me corresponderían 2 millones de pensión. O sea, coticé 5 años, me voy con 2 millones para la casa. Esa persona como máximo va a poder sacar una pensión de 573.000 pesos y fracción, que es el 20% de 100 UF. Entonces, con eso se minimiza el comportamiento de polizón, ¿no? O de aprovecharse del sistema, y también se acortan las brechas que son gigantescas en el mundo del trabajo. Y con esto sí que termino. 3 cosas. Primero, cómo se construye y se financia esta propuesta. Esto va a ser un sistema de reparto tripartito, financiado por el Estado, trabajadores y empleadores, pero que tiene reservas técnicas, que es los sistemas de reparto modernos que yo les mostré que existen en las distintas partes del mundo. Con esta reserva técnica hacemos frente a los cambios potenciales demográficos o shocks económicos del futuro. Se debe aumentar la tasa de cotización, no en 6 puntos como dice el gobierno, sino 5,3. Con eso hemos calculado que es suficiente, vale decir de 12,73, que es la tasa global actual, 10 más comisión, más seguro invalidez y supervivencia, llegar a 18, pero de manera gradual, en 8 años, para que las empresas más pequeñitas puedan ir acomodándose a este cambio, porque la distribución de la cotización va a ser trabajo también. El gasto público en Chile es de 4% del PIB. La idea es que el Estado parta aportando 1,6% al PIB y llegue a un punto máximo de 6% al PIB en el 2042, cuando tengamos más del doble de pensionados que lo que tenemos actualmente. Tanto cualquier país tendría que aumentar el gasto en pensiones, aunque tenga su sistema privatizado, y desde allí se mantiene este 6% y nos sube hasta fines de siglo. También se reconoce cada mes y cada año cotizado, lo vimos en la tabla recientemente, considerando distintas tasas de reemplazo y asegurando una pensión mínima contributiva. Se compensa a las mujeres, también lo vimos, y todos pasan a estar en un único ecosistema. Los afiliados y pensionados del sistema antiguo de cajas, también los afiliados y pensionados del sistema de Fuerza Armada y de Orden, pero solamente con un fin matemático y táctico. Voy a mostrar que para el cálculo final vamos a mantener el sistema de la Fuerza Armada y de Orden, para que no tengamos 2 o 3 problemas políticos al mismo tiempo, porque ya es tremendo problema recuperar la seguridad social para Chile y enfrentarnos con los dueños de la AFP, las compañías de seguro estadounidenses, y con todos los defensores de la AFP que reciben inversiones de estos fondos, todos los grupos económicos nacionales. Y los otros principios son los siguientes. Se respeta lo que cada persona ahorró en su cuenta individual o lo que cada persona está recibiendo como pensión actualmente. Y el sistema nuevo lo que hace es completarle lo que le falta, porque a todos les falta, porque las pensiones actuales son muy bajas. Para asegurar que eso se respete, se va a generar lo que se conoce como una cuenta nocional, que es una cuenta virtual, que es como un símil a una cuenta individual, pero virtual, temporal, para hacer ese registro. Vale decir, si la persona tenía 20 millones ahorrados y se proyectaba que tiene 42 años, pasa el nuevo sistema, y se proyectaba que iba a ahorrar 20 millones más, bueno, esos 40 millones va a ser el piso para construir su pensión nueva. No puede sacar menos de lo que iba a sacar con el sistema antiguo, que ya dejaría de funcionar. Y todos los fondos pasan a una administración colectiva, donde se reconoce esta propiedad individual transitoria para que no exista esta expropiación. De todas maneras, muchas personas podrán decir, esto podría ser igual a una expropiación, no porque las AFP dejan de administrar los fondos, porque las AFP no son los dueños, sino porque esto puede ser demandado por los tratados de libre comercio y por las empresas dueñas de la AFP, pero es otra discusión. Eso puede suceder en cualquier arista de política pública. ¿Cómo se construye el Fondo de Reserva Técnica? Con el Fondo de Reserva de Pensiones del Estado, que son los 11.000 millones de dólares de fracción que yo les mostré, con el fondo que administra las AFP,
200.000 millones de dólares, y con los compromisos de pago de las compañías de seguro cuando pagan las rentas vitalicias. Las compañías de seguro tienen que seguir pagando las rentas vitalicias a los pensionados, y lo que hará el nuevo sistema es completarle lo que le falta, porque las compañías de seguro son dueñas ahora de sus fondos. Las personas que contrataron rentas vitalicias solo son dueñas de la pensión vitalicia que reciben hasta que mueren. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes que boleteen? Deben cotizar la mitad, no como hoy día que se les está pidiendo que coticen todo, y la otra mitad la debe aportar el contratante del servicio. También esto puede incentivar a quienes están disfrazados, ¿no?, como falsos honorarios y son trabajadores dependientes, se estimule que se fomente esa formalidad. Se mantiene la edad de jubilación legal en mujeres y hombres, con un nuevo sistema de seguridad social, ¿no?, y con un sistema que ojalá cada vez sea menos patriarcal. Sin duda esto se podría revisar más adelante, que sería un cambio quizás que tuviera menos resistencia cuando exista seguridad social, y cuando las mujeres tengan, ¿no?, su pensión asegurada y universal, y tengan estas compensaciones que tiene este modelo, y se pasa a una pensión solidaria focalizada en el 60% más pobre, con un valor insuficiente, a una pensión universal ciudadana no contributiva equivalente al salario mínimo. Esto se hizo con todas las proyecciones, se hizo con los modelos actuariales que proyectan las variables al futuro, con todas las recomendaciones internacionales, incluso de manera bien exagerada para que nadie lo pudiera criticar. De hecho, fíjense que en el año 2054 se proyecta que van a haber más pensiones que pagar que cotizantes. Entonces, inmediatamente alguien diría, bueno, pero el reparto no da. Bueno, ahí está el fondo de reserva técnica. Por eso hay tanta plata acumulada, que es justamente para hacer frente a esos cambios demográficos que aquí están exagerados, porque no se está considerando el efecto inmigración, entre otras cosas, que podría sostener tasas de cotización mayores, pero que justamente permite hacerse cargo de este cambio demográfico. Este sistema es totalmente sustentable. ¿Cómo se mide esto? Midiendo cómo evoluciona la razón entre las reservas que yo tengo ahorradas y los gastos que tengo que hacer cada año en pagar pensiones. Y se testeó la rentabilidad de mis fondos de reserva de acuerdo a 3 escenarios de rentabilidad que la Super de Pensiones ha proyectado para las próximas décadas. Una optimista, que las rentabilidades suban un poquito en relación a la última década, que están en 4.8 y suban a 5.2, 5.3. Si ese fuese el escenario, las excedentes del fondo serían 134 veces más que los gastos que tengo que hacer en 2100. Es un excedente que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Para qué tener tanta plata invertida afuera? Mejor gastarla en salud y en educación. Pero solo es para mostrar que el sistema es completamente sustentable. En el escenario neutral que proyecta el Super de Pensiones, una rentabilidad de 4.15, que es más baja que la de la última década, que fue 4.8. También el modelo es ultra superavitario, casi 40 veces más de excedente en 2100 de los gastos que deben realizarse. Y en el escenario más catastrófico, 3% rentabilidad como promedio para los próximos 80 años. Aún así, la razón de reserva gasto en 2100 es 2,4 veces. Como la curva empieza a bajar, uno lo que haría unos 30 años antes, unos 35 años antes, es hacer algún cambio de parámetro. Subir la edad de jubilación, subir la tasa de cotización. Eso es lo que hacen todos los países en el mundo para ir sosteniendo su sistema de seguridad social. Por tanto, acá perfectamente se puede aplanar la curva para que no se nos vaya abajo y seguir manteniendo un colchón hasta muchas décadas más. Ese colchón no tiene que ser muy grande, ¿no? Para que con 6 o 7 veces más como colchón máximo basta, no 38 veces, 134 veces, pero eso demuestra que el sistema es muy sustentable. ¿Y cuál es el gasto público que requiere el sistema? Yo les adelantaba que hoy día se gasta 4% en pensiones. Tenemos un sistema privado de pensiones y gastamos 4% del PIB. Si es que cambiáramos hoy día mismo, o sea, en noviembre, cambiáramos este sistema demandaría el siguiente gasto público. La columna verde es el gasto público en pensiones contributivas, que es la suma del aporte estatal al sistema contributivo, que comenzaba en 1,6% del PIB, más el gasto total del Estado como empleador. El Estado también contrata, a veces muy mal empleador, contrata trabajadores, y como va a aumentar la cotización para los empleadores, va a haber un gasto adicional para el Estado, y manteniendo el sistema regalón de las Fuerzas Armadas y de Orden en su 0,9% del PIB. Es más gasto que el pilar solidario actual para solo 175.000 pensionados. Manteniéndolo para que quede en el efecto, el gasto en pensiones contributivas llegaría a 2,63. Actualmente es 3. O sea, baja el gasto público en pensiones contributivas y las pensiones se van a duplicar, se van a triplicar. Esto no es magia, sino que esto es
la posibilidad de poder disponer por primera vez de las cotizaciones de los trabajadores para sus familias, no para subsidiar al capital, como existe actualmente. Y el gasto en pensiones no contributivas, las universales, que es la columna celeste, aumentaría del pilar solidario de 0,83 a 1,51, que eso se duplica porque las llevamos al salario mínimo y a que sean universales. El gasto público total sería casi el mismo que el actual, 4,1. Después, cada 5 años vemos que comienza a aumentar el gasto público total, que le va a pasar al sistema actual o a cualquier sistema del mundo, porque el 2035 vamos a tener, en vez de 2 millones que pagar, 4 millones de pensiones que pagar, y en 2052, 6 millones de pensiones que pagar, según las proyecciones. Por tanto, cualquier país en el mundo va a tener que aumentar su gasto en pensiones en la medida que van aumentando el número de pensionados. El pic del gasto público en pensiones va a ser el 2045 con un 7,86% del PIB. ¿Por qué esto es tan importante? Porque actualmente el gasto público promedio de los países de la OCDE es 9% del PIB. 9%. Y Chile en 2045 tendría, en proporción a sus habitantes, más pensionados que la proporción que hoy tienen los países de la OCDE y están gastando 9. Por tanto, esto es un sistema que está perfectamente en línea con un gasto público normal para el Estado, cuando vamos a tener el 35% de la población van a ser adultos mayores. Y lo que sucede con las pensiones no contributivas es que comienzan a bajar, porque se proyecta que al menos en el futuro todas las personas van a haber cotizado aunque sea un mes en su vida, y con un mes entran en el cuadrito contributivo. Por eso ese pilar se nos va a cero. En el año 2055 ya 0,2% y en el 2077 se nos va a 0% aproximadamente. El gasto público a fin de siglo sería 7,2%. O sea, esto se estabiliza y jamás llegamos a gastar más de 8% del PIB en pensiones, y las pensiones desde hoy día hasta fin de siglo serían pensiones que al menos permitieran que los jubilados en Chile puedan vivir de acuerdo a la realidad chilena. Porque hoy día parece que los jubilados de Chile vivieran en un país de $5.000 de PIB per cápita cuando el país tiene de 25 años. Otros comentarios, entre otras cosas. Muchas gracias, Marco. Gran exposición, completísima. Darte las gracias por lo que nos cuentas hoy y además por todo el tremendo trabajo de la Fundación Sol. Sin duda es un tema del que vamos a hablar mucho en todo el proceso constitucional. Y vamos con las preguntas. Naro dice, ¿cómo podremos rescatar los fondos de pensiones desde la AFP a un nuevo sistema que decidamos? ¿Habrá resistencia legal que tal vez nos entrampe años? ¿Las voy respondiendo inmediatamente? Sí. Sí. Preguntas, ¿cuál es la mejor forma? Sí, ya. Bueno, esa es una pregunta fundamental. Lo interesante es que el propio documento de la OIT que yo les mostraba, justamente lo que hace es generar paso a paso cómo se transita de un sistema privado a un sistema público y cómo lo han hecho otros países, que son los 18 que yo les mostraba, ¿no? Entonces, hay distintos escenarios. Hay países que le ha costado, por ejemplo, a Bolivia le costó un montón, y a Hungría no tanto. Curiosamente, que tenía un gobierno de derecha completamente, se pasó por el aro muchas leyes y lo hizo. Entonces, claro, no se trata de ser voluntarista, esto se puede hacer, pero hay que tomar resguardos porque Chile ha firmado muchos tratados de libre comercio y está a puertas de fijar otros de alcance mayor, como el TPP-11, que es muy dañino para los pueblos, pero no para los grupos económicos, muy beneficioso para las grandes fortunas, que justamente pueden generar ciertas trabas para que podamos hacer estos cambios. Incluso trabas para que podamos hacer cambios constitucionales. ¿Por qué? Porque si esto se firmara, las empresas podrían llevarnos a tribunales supranacionales porque ellos ingresaron al país con una idea de inversión y una idea de rentabilidad, y eso se podría ver afectado en la medida que Chile haga cambios en sus políticas públicas democráticamente. Y podrían decir, bueno, yo ingresé a este país,
con este negocio asegurado, con esa rentabilidad proyectada, y me cambiaron las normas. Por tanto, llevo al país a un tribunal supranacional para que no cambie sus políticas públicas, para que no aumente el salario mínimo, para que no cambie el sistema tributario, para que no cambie el sistema de pensiones. Por eso es que hay que estar muy atentos y atentas, pero sin duda que si hay un cambio de la correlación de fuerzas, eso puede mover muchas más montañas que ciertos elementos legales. O sea, lo que pasó el 18 de octubre removió muchas cosas. Lo mismo, ¿no? El 10% del retiro de los fondos, eso no se podía hacer. Lo que hicieron fue como una especie de triquiñuela constitucional los congresistas que ingresaron a estos proyectos. O sea, esto era prerrogativa del presidente, pero a través de una como triquiñuela que se podía hacer constitucional, lo hicieron y el presidente perfectamente podría haber vetado este proyecto. De hecho, estuvo a punto de hacerlo, pero no lo hizo porque no había piso político para hacerlo. Entonces, cuando la política corre el cerco, porque hay movilización social organizada, algunas cosas que creíamos que no se podían hacer, pasan. Entonces, los políticos no pueden acudir al Tribunal Constitucional, porque no hay piso político para acudir. Y eso es lo que va moviendo fronteras, lo cual no quiere decir que no haya cortapisa y que no sea, que sea sencillo hacerlo. Muchas gracias. Y ahora vienen unas de YouTube, que voy a leer 3 para que contestes como más complementando las mismas preguntas. Dice, con el nuevo proceso constituyente, ¿el sistema de pensiones crees que cambiará? ¿Y cómo debe ser ese proceso? Esa es una. La otra de Fito dice, ¿AFP o poner un nuevo sistema en paralelo? Y la última, ¿crees que es posible el sistema antiguo? Tenía mucha gente afuera por la informalidad. Entiendo que tenía una cantidad de tiempo y las cotizaciones eran mayores. ¿Es posible con los bajos sueldos de hoy? ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Sí, perdón, que tuve un pequeño, como que la señal se fue, escuché. ¿Pero me alcanzaste a escuchar? Escuché dos, eran 3, escuché 2. Ya, la última dice, ¿crees que es posible el sistema antiguo? Tenía mucha gente afuera por la informalidad. Entiendo que tenía una cantidad de tiempo y las cotizaciones eran mayores. ¿Es posible con los bajos sueldos de hoy? Sí, parece que estoy con pequeños problemas de conexión, pero como que siento intermitencia, pero no sé si ustedes me escuchan bien a mí. ¿Pero me alcanzaste a escuchar? Sí. Te escuchamos súper bien. Ah, perfecto, ya. A ver, en relación al sistema antiguo, es muy importante considerar que el sistema antiguo no es el sistema, por ejemplo, que yo he presentado en estos momentos como el sistema a construir. El sistema antiguo estaba bien inspirado, ¿no? Estaban los principios de la seguridad social. Eso sí tiene que recuperarse, porque no puede ser que tengamos un sistema de incertidumbre individual, ¿no? Que nuestros padres o abuelos, abuelas estén en esas condiciones. Pero el sistema antiguo tenía dos problemas, como yo decía. Era un sistema que no era completamente solidario, porque los trabajadores estaban fragmentados en cajas previsionales, y tenía un problema administrativo. Por tanto, había que reparar esos problemas, y todos los estudiosos de la época jamás proponían cambiar el sistema, sino mejorarlo. De hecho, no tenía pérdida ni déficit, como se decía. Entonces, efectivamente, en Chile hay bajos salarios, hay altas lagunas, como yo mostré, pero así todo, y este dato es clave, desde el año 90 al 2019, han entrado a las AFP por cotizaciones de los trabajadores y por las comisiones que pagan, aproximadamente 140 billones de pesos, billones, que son millones de millones. Y las AFP han pagado 50 billones de pesos en pensiones. Entonces uno dice, a ver, claro, no podemos pagar pensiones de 1 millón, porque eso no son los salarios de Chile. Pero ¿por qué tenemos pensión promedio de 200 lucas y no pensión promedio de 400 lucas? Que para mucha gente y para mí también sigue siendo insuficiente, pero duplicar las pensiones, sin duda que estaríamos en otra situación. Y la plata que tuviéramos
funcionan bien. Entonces, ese es un problema importante, ¿no? No olvidarnos de que el sistema antiguo tenía esas situaciones a mejorar, pero con los bajos salarios y con las lagunas actuales, igual se podrían financiar muchas mejores pensiones de las que se pagan actualmente. Eso con respecto a una pregunta. ¿Me puedes repetir la otra? Porque como estaba con la intermitencia. Sí, obvio. Dice, ¿expropiar a FP o va a ir por un nuevo sistema paralelo? Y la otra era... ¿En la Constitución? Sí. Esa... ¿La de la Constitución la escuchaste? Sí. Ah, ya, perfecto. Esa era la otra. Ya. Ojo con el concepto de expropiación. Insisto lo mismo. Las AFP no son dueñas de los fondos. Ellos son solo administradores. Por tanto, pasar de un sistema de AFP a un sistema colectivo, que se llaman de capitalización, donde también tienen que invertirse los excedentes, pero de manera colectiva, no es una expropiación. Entonces, eso es lo primero. La expropiación es que si las personas perdieran sus fondos, entonces esto lo han hecho Hungría, Polonia, Rusia, Croacia, y allá no se llama expropiación. ¿Por qué? Porque en el fondo la seguridad social son derechos a pensión. Pasamos de ahorros individuales a derechos de pensión. Y eso sin duda puede dar objeto a una legítima discusión. Pero por eso que cuando uno revisa las encuestas, muchas personas temerosamente dicen, yo prefiero que vaya la plata de la cotización adicional a mi cuenta individual, ¿no? ¿Pero por qué? Porque jamás se le explica lo que significa un sistema de seguridad social, porque no lo conocen. En Chile, las personas menores a 57 años no conocemos la seguridad social, no la hemos vivido, no sabemos lo que es. Por tanto, dicen, a ver, yo tengo tan poquita plata y más encima le voy a pasar la plata al Estado para que la reparta. Eso es lo que se entiende. Que la reparta y yo que voy a sacar una pensión de 200, voy a tener que quedarme con 180 para que el que saque 100 suba 120. Eso no tiene nada que ver con un sistema de reparto. Así no funciona. De hecho, suben los estándares de todas las personas. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Usted quiere quedarse con sus 20 millones que le va a permitir construir una pensión de 80 lucas con incertidumbre permanente o usted quiere tener derecho a la pensión? Y por tanto, aquí ya dejamos de hablar de herencia y de ahorros individuales, sino que pasamos a tener derecho a la pensión, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, desaparece esto de que esta plata es mía y todas esas cosas. Y pasamos a que esta pensión pasa a ser cierta y mía. Entonces, usted, si cotizó 20 años, tiene derecho a al menos una pensión equivalente a este monto de esa tasa de reemplazo. Ese es el derecho a la seguridad social, que en otros países, cuando me ha tocado llevar esto y comentar en otros lugares, no entienden el modelo chileno, no entienden qué es. Por tanto, sí, algunas personas podrían levantar la idea de que esto fuese una expropiación acudiendo a estas ideas de los tratados de libre comercio, que afectaría las necesidades de rentabilidad o de inversión de las empresas. Eso es una cosa. Y con respecto a la Constitución, voy a repetir algo que dije en la presentación. Sin duda, a mí me parece muy adecuado que se hagan cambios constitucionales profundos, ¿no? Porque eso está en riesgo. Vale decir, se necesita que, primero, que se apruebe, obviamente, y que 2/3 de los constituyentes sean constituyentes que tengan una idea de país completamente distinta al que tenemos, donde el país se base en los hogares, en las necesidades de los hogares, y después vemos qué pasa con los grandes grupos económicos. Y eso es muy difícil de obtener por el método D'Hondt, que es el que va a dar origen a la elección de los constituyentes, que es como se eligieron los diputados y diputadas, que los grupos que piensan en una constitución distinta, como podría, por ejemplo, ser el denominador común en el grupo que estamos conversando actualmente, deberían ir todos en una lista, todos, así como que todos los que piensan distinto a lo actual deberían ir todos en una lista. Eso es la única posibilidad que asegure alguna probabilidad de que más del 2/3 de los constituyentes tengan ideario común. Ya el ir fragmentado en 2 listas ya hace que esa probabilidad prácticamente sea marginal. Y yo digo históricamente cómo va a suceder en eso con la fragmentación que tenemos en los partidos políticos, la desconfianza que existe, etc. Entonces, sin duda, es una discusión, ojalá que con la Constitución pase lo mejor posible,
pero yo creo que es muy importante empujar el cambio del sistema de pensiones ahora, porque hay cosas que pueden suceder. De hecho, que este gobierno haya tenido que por obligación abrirse e incorporar un pilar de reparto, porque tuvo que reconocer que es la única manera que tiene de mejorar las pensiones actuales, y lo llevó a 3 puntos, más que Bachelet, y que actualmente está discutiendo con un sector de la oposición del Senado. Está negociando si esto es 3 o 6, vale decir, incluso podríamos llegar a 4 o 5 puntos de reparto. Es una novedad histórica. Imagínense si la correlación de fuerza en los próximos meses se sigue trasladando y seguimos teniendo un proceso de presión permanente, organizada, de parte de los ciudadanos, de grupos como ustedes. Sin duda, eso va a ir cambiando la correlación de fuerza. Y el gobierno que no puede decir esto es expropiatorio, no puede ir a reparto, porque ya lo está reconociendo. Entonces, yo creo que es importante siempre tener estos 2 timings a la vista. Muchas gracias y esperanzador detalle de empoderarnos como ciudadanos para ir hacia eso. Tengo una pregunta de Patricio Guerrero que dice: se dice que un sistema de reparto es inviable porque en una población que envejece, los aportes de los trabajadores activos en algún momento serían superados por los retiros para pagar pensiones. En ese caso, ¿por qué el mercado de capitales en Chile no reacciona ante esa perspectiva? Ya que significa que las AFP en algún momento debieran empezar a liquidar fondos para pagar pensiones en mayor proporción que lo que serían capaces de recaudar con los aportes de los cotizantes. Esa pregunta es muy buena de Patricio, porque no sé si se dan cuenta lo que Patricio formula, y que es correcto, es que el sistema de FP está funcionando como sistema de reparto, ¿no? Porque finalmente la pregunta es: ¿cómo pagan las pensiones la FP actualmente si la plata la tienen invertida en los mercados nacionales e internacionales? Con la cotización que va ingresando todos los meses de los trabajadores activos. Por tanto, lo que le va a pasar a la Tenemos problemas con Marco. Para pagar las pensiones de las cotizaciones. Ahí sí, perdón. La AFP, cuando suceda ese cambio demográfico, no va a tener liquidez para pagar las pensiones de quienes se van a jubilar y va a tener que ir liquidando activos. Y el precio de los activos va a ir bajando. Por tanto, vamos a poder ver esa situación, pero yo no quiero ver esa situación, porque eso va a pasar en 20 años más. Y no tenemos que esperar 20 años más para que ello ocurra, pero es muy importante reconocer que efectivamente las AFP es un sistema de reparto encubierto que termina subsidiando al gran capital y donde el cambio demográfico termina afectando igual, porque son las personas individualmente que nos enfrentan con una pensión más baja, jubilándose más tarde o de distintas maneras. Lo que está pasando hoy día, para quienes siguen los datos de endeudamiento, hoy día el grupo etario que está creciendo en mayor proporción la morosidad, vale decir, que no puede pagar la deuda, son las personas mayores de 70 años, que esto es gravísimo. Personas mayores de 70 años morosas, o sea, en vez de tener algo de júbilo, están viendo cómo escapan de las empresas de cobranza. Eso es lo que está pasando con los jubilados, y además de trabajando hasta avanzada edad. Ahora pregunta Cecil Araneda, también de MIT: ¿qué tendría que declararse en la nueva constitución que tendremos para poder instalar un sistema de seguridad social? Claro, eso es importante. De hecho, hace unas semanas atrás me tocó comentar un libro que es muy recomendable, que es profesores de la Universidad Católica de Valparaíso, abogados laboralistas muy reconocidos, coordinado por Eduardo Camaño y Carla Varas. Ese libro se llama Trabajo y Nueva Constitución. Vale decir, ellos pasan por distintas esferas del trabajo: la negociación colectiva, el derecho a huelga, la nueva forma de trabajar y también la seguridad social. ¿Cómo debería tipificarse? ¿Cómo debería escriturarse y reconocerse en la nueva constitución para que fuese una constitución que parta reconociendo que el trabajo es el centro de cualquier sociedad? Con respecto a la seguridad social, es muy importante reconocer que actualmente en el artículo 19, en el numeral 18 de la Constitución, existe el derecho a la seguridad social. Pero
es un derecho a la seguridad social que rápidamente queda desdibujado, porque después se dice que puede ser entregado por privados o por entes públicos, y queda supeditado al derecho a propiedad, que es lo que pasa con la mayoría de los pequeños derechos sociales que están descritos en la Constitución actual. Que es, dicho sea de paso, todos sabemos que es una Constitución que avala el Estado subsidiario, vale decir, el Estado que solo interviene en aquellas esferas que el mercado no participa, pero en ninguna parte de la Constitución aparece la palabra subsidiario, no existe. Ustedes lo revisen, no existe en ninguna parte la palabra subsidiario, sino que está permanentemente en sus contenidos. Por tanto, la nueva Constitución debería reconocer el derecho a la seguridad social sin ambigüedades, punto uno. Hay algo que yo desconocía y que lo aprendí a través de este libro que yo les cito, es que la Constitución de 1925, la anterior a la de 80, en el año 70, en el gobierno Allende, incorporó una garantía constitucional para elevar el derecho a la seguridad social. Y esa garantía constitucional yo la copiaría tal cual para la realidad actual, porque justamente eleva el derecho a la seguridad social, lo reconoce como debe ser, para que las leyes que emanen después que la Constitución sea redactada estén en sintonía con la Constitución. Sin embargo, yo siempre digo esto no garantiza, una vez que tengamos una Constitución más deseable, más humana, preocupada en las personas, de que el sistema de pensiones cambie inmediatamente. Eso es una lucha posterior, que va a depender de la correlación de fuerzas, porque yo puedo tener ciertos derechos generales en la Constitución, pero son los gobiernos, en cada momento posteriores, quienes van a impulsar unos proyectos de ley para justiabilizar esas directrices que aparecen en la Constitución, de distintas maneras, de manera completa o de manera tibia. Por eso es que es una apertura de la puerta, pero todavía no entramos a la casa completamente una vez que se redacte la Constitución. Ahora, igual que delante, te voy a dar a las de YouTube, que te voy a dar 3. El aporte, preguntas Sonia, el aporte desde el cobre que el Estado hace a las Fuerzas Armadas, ¿debería ingresar al Fondo de Seguridad Social? Esa es una. Fito, en caso de fallecer el afiliado, ¿qué ocurriría en este nuevo sistema? Y María Cristina Díaz, solo da las gracias, solo agradece a Marco por su excelente exposición. Muchas gracias. A ver, la ley reservada del cobre ya no existe como tal. Entró a otra glosa que se llama otros activos del Tesoro Público y son 6.600 millones de dólares. Por tanto, hoy día el Estado chileno tiene los 11.000 millones de dólares que yo les mostré del Fondo de Reserva de Pensiones. Tiene 10.000 millones de dólares más en un Fondo de Estabilización Económica y Social y tiene 9.000 millones de dólares más en otros activos del Tesoro Público, de los cuales 6.600 es la ley antigua reservada del cobre. Por eso se dice que Chile tiene 30.000 millones de dólares aproximadamente en activos que perfectamente podría haber puesto a disposición, por ejemplo, la mitad de ellos, para poder resolver la grave crisis que tantos hogares están pasando en esta pandemia y que no lo ha hecho. Lo que ha colocado es un monto de 12.000 millones de dólares para 18 meses, de los cuales una parte va a provenir de activos, otra parte de endeudamiento y otra parte de reasignación de gasto público. Y probablemente de los 12.000 millones de dólares se gaste la mitad, porque el gobierno no está entregando los ingresos familiares de emergencia, la gente cada vez tiene más complicaciones para poder optar al bono clase media, o sea, cada vez más difícil y más burocrático, con eso no se gasta toda la plata. Sin duda, parte de esos fondos se podrían constituir para la AFP, pero con lo que yo les mostré, basta con el Fondo de Reserva de Pensiones y con los 200.000 millones de dólares que administra la AFP. Yo dejaría esos otros fondos para educación, para salud y para otro ítem, porque ya las pensiones, de acuerdo al financiamiento que yo les mostré, estaría subsanado ese problema con los beneficios definidos que están presentados. Y con respecto al fallecimiento, en el nuevo sistema va a ser mucho mejor que el actual. ¿Qué pasa en el actual? Recuerden que hay dos grandes modalidades de pensiones. Hay 4 porque hay unas que son mixtas, pero las dos más importantes es el retiro programado, que es cuando ustedes dejan su plata en las AFP. Las AFP siguen invirtiendo la plata. Por eso que ustedes pueden ganar o perder, y en la medida que les van pagando pensiones, el saldo va bajando, y por eso el retiro programado, la pensión va bajando en el tiempo. Uno puede empezar en 400 lucas, y a los 10 años ya le están pagando 300 lucas de pensión,
que son gravísimos. ¿Qué pasa? Que como ustedes todavía son dueños de los fondos, si esa persona fallece en cualquier momento, la pensión que tenía pasa a constituir una pensión de sobrevivencia para los sobrevivientes, que pueden ser cónyuge, hijos, hijas, incluso en algunos casos pueden ser padres, bajo algunos casos o madres. Pero no recibe el sobreviviente el equivalente a la pensión de la persona que falleció, sino que supongamos que fuese cónyuge y que no hay hijos, recibe el 60% de la pensión que recibía la persona que falleció. Lo mismo en la renta vitalicia. Si es que los sobrevivientes fallecen a su vez, o se acaban los sobrevivientes, lo que queda constituye herencia, siempre y cuando haya retiro programado, ¿no? Y ahí la herencia la pueden reclamar quienes son parte de los herederos a través de un proceso de posesión efectiva o de un testamento. En el caso de la renta vitalicia, como las personas ya no son dueñas de los fondos, existe la pensión de sobrevivencia si muere el pensionado, pero si el sobreviviente también fallece o no hay sobreviviente y no hay herencia, ¿no? Porque no son dueñas de los fondos. En el nuevo sistema, la pensión de sobreviviente no hay herencia, porque esto no son cuentas individuales, ¿no? Aquí la plata es para los pensionados, ¿no? O sea, aquí no hay que pensar, yo voy a vivir con una pensión de 100.000 para dejarle a mi hijo poco, o sea, ¿qué sentido tiene el júbilo entonces? O sea, acá hay derecho a la pensión. Pero el sobreviviente no va a recibir el 60, el 50 o el 15% como lo dijo, sino que va a recibir el 100% de la pensión que recibía la persona que murió. Porque no se entendería que si esa persona quedó desprovista, ¿no?, recibe una pensión más baja. Obviamente esto se concatena, se relaciona, porque en el nuevo sistema esa persona, si también es jubilada, va a partir con una pensión universal equivalente al salario mínimo y por tanto su pensión total sería equivalente al 100% de lo que recibía la persona que murió, que podría ser la suma de la universal más lo que le falta para completar. Muchas gracias, Marco. En honor al tiempo, ya no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Mauricio Lorca acaba de levantar la mano. Ya, entonces Mauricio Lorca. Ya, 1.000.000 de gracias. Marco, la verdad que te pasaste. O sea, te he escuchado un montón de veces en transmisiones desde el Congreso, un montón de partes, pero de verdad que lo que hiciste hoy día fue genial. De hecho, me aclaró, pero millones de cosas, sobre todo del proyecto de No Más AFP. Ahora, lo que me interesaría entender es si ustedes Fundación Sol, tienen, ya que están trabajando con el grupo de No Más AFP, ¿tienen algún plan para pasar los puntos más importantes de lo que tú mostraste hoy día en la presentación, que son los que matan los argumentos que van contra el cambio del sistema? Como por ejemplo, ¿por qué este sistema, si bien tiene reparto, lo que ustedes plantean, ¿no?, tiene reparto, no es que esté quebrado, no es una estafa, porque es bueno? En general, hay varios otros puntos más que son súper importantes, que matan lo que uno escucha todos los días, que hace que el gobierno y la derecha en general quiera mantener las AFP. O sea, sabemos desde lo del retiro del 10%, sabemos que todo lo que nos dijeron era mentira, lo sabemos. Pero falta convencer a mucha gente con ejemplos claros, con ejemplos tipo manzanita. ¿Sería posible de alguna manera que ustedes trabajen haciendo infografías o algo, pero usando ese tipo de argumentos? 1.000.000 de gracias nuevamente, porque de verdad que te pasaste con tu exposición. Muchas gracias, Mauricio. Sí, me parece muy importante lo que tú mencionas, porque finalmente esto se trata de una batalla cultural. Yo siempre, y en la Fundación siempre mencionamos en las exposiciones, que yo creo que no es el momento para apuntar con el dedo a quien dice, yo quiero mi plata, quiero mi ahorro, porque hemos sido criados en esa sociedad. Por tanto, yo creo que hay que usar dos estrategias. Primero, para quienes creen en la seguridad social, porque conocen lo que pasa en otros países, pero adhieren a un proyecto distinto siempre y cuando sea responsable, se les muestran los datos fiscales, las proyecciones actuariales, para que vean que es responsable y van a adherir fácilmente, porque dicen, ok, claro, tenemos que tener el sistema de otras partes del mundo. Pero para quien no cree en la seguridad social, porque no la conoce, no le digamos individualista,
pensemos en que no la conocen, nunca la ha vivido y ha escuchado permanentemente de que lo suyo se lo ganó con esfuerzo, que el de al lado no se esfuerza y por tanto no tengo que compartir con aquel, etcétera, la plata es mía. De hecho, estaba leyendo ahí una pregunta, el propio Mauricio hacía esos muy buenos puntos, ¿cierto? Que son como las frases que aparecen. Hay que convencerlo materialmente y decirle, a ver, ¿qué pensión va a sacar usted? ¿O qué pensión está sacando? 200 lucas, 300 lucas. ¿Por qué está sacando 300 lucas si debería sacar 500? Si usted, a mí me ha tocado en la asamblea de los mineros, que es un grupo particular, ¿no? Uno esperaría que no están todos alineados, no necesariamente, ¿no? Y no culpándolo, sino, a ver, ¿qué pensión saca usted? Yo les decía en la presentación. Yo, 700 lucas, bueno, un privilegiado en primer lugar. Es parte del 2% de los chilenos que están sacando más de 700 lucas de pensión. ¿Cuánto ha ganado usted en los últimos años? 2 millones. ¿Por qué está sacando 700 lucas de pensión? Se debería sacar 1,4 millones, por lo menos. Entre 1,4 millones y 1,6 millones si cotizó 38 años. Con este sistema, y esto no es magia, no es demagogia, no vamos a hacer lo mismo que José Piñera, ¿no? Esto está calculado seriamente, usted debería sacar 1,6 millones. Entonces, bueno, ¿dónde firmo? Esa es la forma de convencer a un grupo de personas que hoy día ven cuánta más plata puedo sacar o no, porque fuimos criados así, ¿no? Y afortunadamente los quienes no pensamos de esa manera o no pensamos solo de esa manera, por distintas razones, porque tenemos gente cercana que nos ha llevado por otro lado, yo creo que debemos tratar de convencer a ese grupo, haciendo una pedagogía, casi una evangelización de seguridad social, para explicar con argumentos contundentes, sin anteponer elementos legítimos, que desde mi punto de vista ideológico, para mí la palabra ideología me parece que es una declaración de intenciones, me parece que es correcta, en otros países es cero rollo, pero en Chile cuenta tanto, dice, tú eres comunista, tú eres tanto, tú eres allá, tú eres acá, sino demostrarle con números que primero hay plata, y en segundo lugar que la pensión debería ser mucho mejor, pero a una persona que gana 400 lucas no se le puede ofrecer una pensión de 1 millón, porque esa no es la realidad chilena, pero sin duda con un sistema mejor, donde nivelemos todo hacia arriba, ojalá los salarios también sean mucho mayores en el futuro. Marco, una consulta, donde ya te estábamos casi despidiendo, la gente reaccionó muy espontáneamente y hay 2 preguntas más. ¿Es posible realizarlas por la hora? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ya. Ya tengo a mi hija terminando, no hay problema. Perfecto. Rocío Morales, ¿qué pasa con los fondos hoy si muero y no me he jubilado y no hay hijos con beneficio? Depende de la modalidad de pensión. Entonces, si es que quien nos pregunta está en el retiro programado, vale decir, dejó su plata en la AFP, o hay otra modalidad que se llama la renta temporal, vale decir, yo tengo la plata en la AFP los primeros 8 años y contraté una renta vitalicia desde los 73 años en adelante. Eso también se puede hacer. Pero supongamos que la persona murió justo antes de que ocurriera eso. Primero está la pensión de sobrevivencia. Entonces, si es que no hay sobrevivientes, porque no hay cónyuge y tampoco hay hijos, pasa a constituir herencia. Entonces ahí, a través de una posesión efectiva o un testamento, se podría cobrar lo que quedó como herencia. Si esa persona ya contrató una renta vitalicia y ya no es dueña de los fondos, y está en una compañía de seguros y no hay sobreviviente, topó para adentro, como se dice, en la compañía de seguros que se queda con la plata, porque ese es el negocio de la compañía de seguros. Y en el fondo, si tú vas a durar hasta los 150 años, yo tendré que pagarte pensión hasta los 150 años, pero si tú mueres un año después que jubilas, bueno, yo me quedé con la plata de todos tus fondos. Y la última es de... ¿Yesareli? Sí. Sí. Hola. Buenas noches, Marco. Muchas gracias por la información que nos está entregando, ya, primero que todo. Y la pregunta es, al realizar todas estas modificaciones, ya pensando en positivo, en que se va a cambiar todo este sistema, vamos a implementar un nuevo sistema, ¿cuánto demora en ser implementado y cuándo estaríamos viendo resultados reales para las pensiones? Porque considerando que ya estamos en una edad, no sé, de 40 y tanto, y ¿alcanzamos a tener esas mejoras en nuestras pensiones o van a ser para nuestros hijos, para nuestra descendencia? En el tiempo, esa es mi consulta, el tiempo, ¿cuánto va a demorar todo esto? Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario.
Bueno, eso depende de la correlación de fuerzas que existe en cada país, como yo les mostraba. Por eso es interesante ver que esto no es un sueño ni una utopía, está pasando, está ocurriendo en países concretos, ¿no? Y no solo en Venezuela, ¿no? Porque en general van a sacar ese ejemplo, que era uno de los 18 países, sino que pasó en Croacia, en Rusia, en Hungría, en Polonia, en gobiernos de derecha, de ultraderecha, o sea, hay de todo. Y la velocidad ha sido distinta, porque justamente gobiernos que han tenido menos fuerza o la movilización ha sido no tan contundente, lo van haciendo más lento. Pero cuando hay algo mucho más contundente, es mucho más rápido y casi inmediato. Esta propuesta está diseñada para ser implementada inmediatamente. Lo único que debería pensarse todos los aspectos para constituir exactamente cuál va a ser la institución pública, que para mí hoy día público no significa per se entreguemos para que lo hagan otros y nosotros no. Tiene que ser una institución pública que fiscalicemos permanentemente, que tenga como giro único pagar pensiones y cuidar la plata de los cotizantes, ¿no? De nuestra familia, nuestros vecinos. Ese tiene que ser la institución pública. Podrá ser el IPS, que ya está pagando todo el pilar solidario, que es el Instituto de Previsión Social, podrá ser una institución parecida al Banco Central, ¿no? O sea, hay instituciones, o se pueden crear instituciones. Por tanto, el timing va a depender de la política, ¿no? De cuánto presionemos. Y en relación a cuándo se podrían ver las pensiones mejoradas, y esto es muy importante porque uno escucha mucho, sobre todo gente mayor que da mucha pena y dice, no, yo estoy luchando esto para mis hijos, para mis nietos. No, esta propuesta es retroactiva. O sea, si hoy día hay una persona de 90 años que está recibiendo 150 lucas y en la tabla le corresponden 400, inmediatamente sube a 400. Entonces eso es muy importante considerarlo. No es una lucha para el futuro, es una lucha para el pasado, para la historia de nuestros familiares, de nuestros amigos, vecinos, etcétera, para el presente y para el futuro. Pero la pregunta es muy buena porque el timing depende de qué hacemos, ¿no? Por tanto, cada cosa que hagamos, cada uno de nosotros y nosotras, depende y es parte de ese timing que es incierto en este momento y ojalá sea lo más rápido posible. Aprovecho antes que veo ahí a mi amigo César Cadena que está en pantalla con los cuadritos, los saludo también. Muchas gracias y qué esperanzador esa última respuesta. Después de tanta, de ese baldazo de realidad que nos diste, esa de que sí se puede, que sería retroactivo, es maravilloso para cerrar. Como sugerencia de Luis Alejandro Díaz, dice, ¿usted podría generar un cuadro simple, explicativo, que pudiéramos difundir en la ciudadanía apoyando la tesis del cambio de modelo como Fundación Sol, yo creo? Sí, y de hecho se me olvidó contestarle algo a Mauricio, que entre tantas cosas iba a contestarle y se me olvidó. Nosotros vamos a ir levantando bastantes infografías, videos que también son muy ilustrativos, y a veces uno dice, bueno, la historia ya pasó, pero otra vez sacamos un video histórico donde justamente mostrábamos lo que decían los generales de la época, y fue súper bien recibido, porque dijeron, increíble lo que pasó. Yo no sabía parte de lo que se había dicho, cómo los militares hicieron algo encubierto para quedarse en su sistema y no pasar al sistema FP. Entonces vamos a sacar muchos videos también de la historia del proceso, cómo algunos grupos económicos se beneficiaron en este periodo y también para ilustrar lo que viene. Y en las próximas semanas vamos a levantar un simulador de pensiones, donde ustedes van a poder meter sus datos y van a decir qué pensión sacaría con este sistema y qué pensión sacaría con el actual sistema, para que cualquier persona lo pueda comparar. Entonces van a tener que meter datos básicos, años de cotización, hombre, mujer, etcétera, y van a aparecer los dos casos, y también ustedes se lo pueden pasar el link a otras personas. Calcúlalo tú. En el fondo dicen, no creo, bueno, calcula, ahí está. Mete tus datos y saca tus conclusiones. Que puede ser una herramienta pedagógica, aparte de otras muchas, como las que han salido acá como idea, infografía. Tenemos un pequeño problema, pero ahí pueden ayudar. Sí, ahí está, sí. Perdón. Lo último que decía que pueden ayudar a hacer pedagogía para este periodo porque va a ser muy importante poder llegar de manera más masiva. Y ahí la importancia y el agradecimiento total a ti como Marco Kremerman y como Fundación Sol. Yo creo que todos hemos aprendido más que nunca gracias a Fundación Sol, cosas que muchos no teníamos idea. Así es que agradecer y le cedo la palabra a Roberto Rodríguez, que... Marco, se escucha, ¿no?
Sí. Breve, solo agradecerte. La verdad es que a Marco yo lo vi, no sé, hartos años atrás, buscando datos para construir cruces, para determinar lo que hoy día él plantea, porque la verdad es que lo que Marco plantea casi con facilidad es producto de estudios gigantescos, porque no hay cosa más intrincada que este modelo de pensiones que está instalado y todos los tentáculos que tiene. Porque si Marco explicara cómo la plata está repartida en Chile, en el extranjero, es una cosa realmente muy difícil de explicar. Y en ese sentido, bueno, agradecer, Marco, porque la verdad es que yo no veo en otros ámbitos que exista un Marco Kremerman que tenga esta capacidad de explicar, ¿no es cierto?, y explicarnos algo tan complejo de manera medianamente entendible. Yo creo que de lo que planteaste hoy día, digamos, gran cantidad es entendible y apreciable, y eso es muy bueno. Lo que planteaba Mauricio, yo creo que es una gran idea. Fíjate que en el libro que veíamos en la mañana, el libro este de la teoría de la dona, está basado en que la gente retiene mucho mejor por una imagen que por números. Las imágenes hacen que estas ideas que plantea, sobre todo para el nuevo sistema, se fijen mejor en la mente de las personas y las puedan repetir y podamos ser nosotros mismos parlantes de estas intenciones. Por lo tanto, es muy buena la idea de trabajar el tema de las imágenes que vayan hablando por sí solas. El desafío es gigantesco, Marco, porque esto yo lo he planteado en algunos tweets para anunciar tu presentación. También hay que entenderlo, que hay un problema político gigante detrás de esto, que esto es el chiche del neoliberalismo. O sea, este fue el experimento de los Chicago Boys, de Milton Friedman, no me llevé por esos años, cuando instalaron esto acá en Chile, por cierto. Este era el conejillo de India, y desarmarle el conejillo de India va a tener un impacto político tremendo, que yo creo que tampoco va a ser una tarea fácil de combatir estos intereses que tienen los grupos económicos sobre este tema. Creo que en términos de lo que viene por delante hay una tarea gigantesca, pero yo lo que más me alegro, y te agradezco, Marco, porque yo creo que es bueno que empecemos a transitar y empecemos a marchar y todo lo que venga de movilizaciones sociales, con carteles, con consignas, con banderas, que nos digan un sí. Porque generalmente estamos con no más FP, pero hoy día yo te escuché algo muy esperanzador de que hay una propuesta alternativa. Y yo creo que eso es bueno, y eso deberíamos tenerlo en todos los ámbitos, no solamente quejarnos por lo que nos ocurre, sino que también hacer una propuesta a la sociedad de cómo solucionarlo. Y yo creo que hoy día diste una clase magistral de que es posible, se puede, que les van a doler a algunos, les va a doler, pero hay que seguir adelante y agradecerte, Marco, porque la verdad, en este tema que es tan brumoso, es tan difícil, Marco Kremerman y la Fundación Sol, para mí son como un faro en la oscuridad. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y para finalizar, les pido a todos abrir los micrófonos y darle un gran aplauso de agradecimiento a Marco. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Marco, Marco. de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Marco. Gracias. Un honor. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Marco Grande. Marco Kremerman con el mapa del Rabotril. ¿Puedes escucharla? Salud, Marco. No se escuchó muy bien, yo creo. Gracias a todos. Mauricio. La próxima semana continuaremos con las charlas. Está muy interesante, así que para que estén pendientes, les vamos a tratar de mandar la mayor información posible. Gracias. Muchas gracias. El video queda grabado en la página web de Amiga Social y se puede volver a ver las veces que quieran. Y en YouTube también. Exacto. En YouTube también. Sí, El canal de Amigues es Amigues Social. Y lo Sí. buscan en YouTube.
Ahí están todas las charlas. Ok, Sí. va a quedar inmediatamente ahora.